días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo de libertad a la mente cuántica. Volvemos hoy al día 3 de ese podcast titulado Especial sobre la ley de la atracción de William Walker Atkinson. Primer capítulo fue la vibración del pensamiento descubriendo la ley de la atracción de William Walker Atkinson. El segundo fue la energía dinámica, el poder transformador del pensamiento. Y hoy nos vamos al tercer capítulo de 5, titulado Explorando la conciencia interna. Lecciones para un mundo interior. William Walker Atkinson, como sabéis, tiene un montón de libros escritos acerca de la vibración del pensamiento. También escribió con seudónimos acerca del yoga, cómo veía él el yoga. Y hoy vamos a viajar hacia una parte interior con un libro que se titula, yo no lo he encontrado en español, un curso de lecciones para los planos internos de la mente. Bienvenidos al tercer día de este viaje hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Hoy nos adentramos en el fascinante universo del mundo interior. Este tema de hoy nos invita a descubrir las capas profundas de nuestra mente, a conectar con la intuición y reconocer la voz del instinto. Durante los próximos 20 minutos vamos a explorar qué es la conciencia interna, por qué es fundamental para nuestro crecimiento personal y cuáles son las herramientas prácticas que podemos utilizar para adentrarnos en este vasto interior, un territorio totalmente nuevo. Y recordaros lo siguiente, la idea detrás de esto, la intención detrás de esto es que podamos aplicarlo en lo cotidiano, ni más ni menos. Nada de devaneos de cualquier tipo. Nada de afuera. Todo el rato, lo interior. El interior. Nosotros. La conciencia interna, por empezar, se refiere al conocimiento profundo y a la percepción de lo que ocurre en nuestro mundo interior. No se trata únicamente de pensamientos superficiales, sino de una comprensión más sutil y detallada de nuestras emociones, intuiciones, instintos y patrones mentales. Muchas veces, de estas 4 que acabo de mencionar, las emociones relativamente es fácil poder visualizarlas, verlas, sentirlas. Los patrones mentales también, pero las intuiciones y los instintos son otra cosa. Son otras cosas porque ocurren bastantes veces menos. El instinto podríamos percibirlo, pero solamente en algunos o determinadas áreas de nuestra vida, porque están muy asociadas con las emociones, pero esas intuiciones que nos dicen de verdad qué es lo que ocurre y en la que a veces jugamos, por eso es complicado, con una dualidad entre lo que debería hacer pero lo que de verdad siento, que casi siempre solemos llevarlo hacia lo que debería hacer. Y claro, esto crea una dualidad, un opuesto, que hace que la energía, que la vibración, básicamente se quede estancada. Y esto es con lo que estamos trabajando en el canal desde hace ya mucho tiempo. Liberar esa energía. Porque es como explicaba el otro día, una escalera que sube un peldaño, baja otro, con lo cual ni te mueves. Dicho esto, de nuevo, emociones y patrones mentales relativamente fáciles de ver. Instintos casi, porque van asociados a las emociones, pero las intuiciones más complicadas. Vamos a explorar. Relevancia de explorar el mundo interior. Explorar la conciencia interna es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque nos permite, 1, conectar con nuestra esencia, al entender quiénes somos en lo más profundo. Podemos alinear nuestras acciones con nuestros valores y aspiraciones.
reconocer patrones limitantes. Al observar nuestros pensamientos y emociones, es posible identificar creencias y hábitos que nos impiden avanzar. Desarrollar la intuición. La práctica de la introspección, el silencio, diría yo, de esta tríada de la que hablo tanto, la atención, que es el poder de la conciencia de mi vibración, el movimiento de energía y el silencio. En este caso para mí la intuición es el silencio. La práctica de la introspección fortalece la capacidad de escuchar esa voz interior que muchas veces nos guía en momentos de incertidumbre. Mejora en la toma de decisiones. Con un mayor conocimiento de nuestro mundo interno, nuestras decisiones se basan en una comprensión más completa de nuestras necesidades y deseos reales. En las capas profundas, a veces tan difíciles de ver, en el nivel consciente de la mente, nos encontramos que es aquello de lo que somos plenamente conscientes en nuestro día a día. Por ejemplo, nuestros pensamientos. Pero nosotros no somos muy conscientes de nuestros pensamientos. Nosotros ejecutamos, solemos ejecutar. Si fuéramos conscientes de nuestros pensamientos, la cosa cambiaría bastante. Pero es algo que ocurre cotidianamente. 65.000 pensamientos por día. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones inmediatas. Esto lo vamos a llamar consciente. Es el nivel en el que operamos cuando estamos atentos a la realidad externa y tomamos decisiones basadas en información inmediata, pulsos. Luego hay un nivel subconsciente. Debajo de la superficie consciente, de la que no somos tan conscientes, por cierto. Digamos que esto es lo cotidiano, con lo que nos enfrentamos todos los días. Pensamientos, sentimientos y acciones inmediatas. Pensamientos, sentimientos y acciones inmediatas. Está el subconsciente. Una reserva de pensamientos, memorias y creencias que, aunque no estén presentes de manera activa, no los veamos, sintamos, influyen en nuestro comportamiento. Este nivel es el depósito de experiencias pasadas, aprendizajes y patrones que se han formado a lo largo de nuestra vida. Muchas veces están contenidos subconscientes y limitan y pueden limitar, es una memoria acumulada, nuestro potencial, a menos que seamos capaces de traerlos a la luz y de transformarlos. El inconsciente y los estados alterados. Más allá del subconsciente, consciente, subconsciente, más allá del subconsciente, se halla el territorio del inconsciente y otros estados alterados de conciencia. En estas profundidades residen aspectos de la mente que pueden ser explorados a través de la meditación, el sueño y viajes, por ejemplo, de psilocibina. Respiración holotrópica, lo mismo. Acceder a estos niveles nos permite descubrir intuiciones y mensajes que, por cierto, vienen de nosotros, que provienen de lo más profundo de nuestro ser, revelando verdades que a menudo se esconden en la rutina diaria. ¿Y por qué entonces es importante esto de la intuición y del instinto? La intuición es esa sensación o conocimiento que surge sin un proceso de razonamiento lógico. Es como una hiperconexión con lo profundo, con la esencia nuestra. Por cierto, que tiene aplicabilidad en lo cotidiano. Es que lo gracioso de esto de la intuición es que siempre tiene aplicación en lo cotidiano. ¿Podríamos hablar de una intuición en un estado alterado de conciencia? No lo sé. Yo no puedo responder a eso y he hecho unos cuantos viajes. No lo sé. Como que nunca ha pasado eso. Sobre todo en diversas fases de esos estados. La intuición, decía, es una sensación o conocimiento que surge sin un proceso de razonamiento lógico. Es la voz interna que en ocasiones nos indica el camino a seguir, incluso cuando la mente consciente no logra explicarlo. Cultivar la intuición implica aprender a escuchar
aprender del silencio y confiar en el sentido, este sexto sentido que podemos llamar, que nos conecta con una sabiduría mayor. Aquí es importante el silencio. El instinto como guía natural. El instinto es una respuesta innata a determinadas situaciones. Es la reacción automática que surge en momentos de urgencia o cuando se requiere una acción rápida. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esto. Un instinto inmediato que no sabemos ni de dónde ha salido, sobre todo si es de peligro, ocurre y recorre todo, esos milisegundos, que nos salva. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido una experiencia de ese tipo. Yo he vivido varias. Algunas de ellas sorprendentes. A menudo el instinto se manifiesta a partir de procesos inconscientes que se han desarrollado a lo largo de nuestra evolución. Al prestar atención a nuestro instinto, podemos tomar decisiones más auténticas y alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. Vale, esto del instinto lo hemos experienciado en algunos momentos, pero se puede integrar este vivir el instinto en lo cotidiano. Es bueno vivir en el instinto todo el tiempo, porque muchas veces el instinto también lo asociamos a acabo de ver lo que hay detrás de esta cosa que me están contando, que en realidad, por ejemplo, me quieren engañar. O no es tan bueno como me cuentan, porque lo acabo de ver. El instinto me dice, no confíes en que parezca muy bueno, cosas de ese tipo. Si nosotros conseguimos integrar, que es en lo que estamos, con la atención, que es la conciencia de la vibración, con el movimiento de la energía y con el silencio, el instinto, hacerlo natural. No como, hostias, fíjate lo que me acaba de pasar, sino natural. Esto nos va a afectar, por ejemplo, en la toma de decisiones. Al aprender a diferenciar entre el miedo y la intuición genuina, podemos tomar decisiones más acertadas. Nos puede servir para ayudar a resolver conflictos. La intuición nos puede ayudar a comprender mejor las dinámicas interpersonales y a encontrar soluciones creativas, es decir, a no ser un percutor. Crecimiento personal. Escuchar a nuestro instinto y saber leerlo nos abre puertas a nuevas experiencias, permitiéndonos salir de nuestra zona de dolor, de sufrimiento y explorar territorios inexplorados, energéticos, vibracionales, para seguir mejorando. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para trabajar con esta vibración del pensamiento? Muchas de ellas ya las conocéis. La meditación, una de ellas. Hay muchos tipos de meditación. Ir eligiendo. Yo me dedicaría, si alguien quiere meditar, a saber y estudiar. A saber, no hace falta estudiar. ¿Cuántos tipos de meditación hay? Probar. Incluso individualmente. Incluso os he dicho muchas veces de crearos la vuestra. ¿Cómo? Sí, la vuestra. En el canal muchas veces he dicho, ¿la meditación ayuda? Sí, no. ¿La psilocibina ayuda? Sí, no. Y es cierto, sí, no, lo tengo clarísimo. No significa nada. Porque nosotros en general nos metemos a lo que llamamos espiritual, oide, yo le llamo oide ahora, como opioide, desde el mismo lugar que nos estamos funcionando en la dinámica cotidiana. Y para mí una diferenciación entre lo espiritual y lo cotidiano es que es lo mismo, tiene que ser lo mismo, por ende tiene que ser lo mismo. La única diferenciación sería que en el otro lado o uno de los otros lados no hay cuerpo físico. Nada más. Repito, meditación es una práctica para poder adentrarse en la conciencia interna, porque calma la mente o puede calmar la mente. Puedes dirigir la atención hasta tu interior, aunque muchos, como ya veréis cuando investiguéis el tema de la meditación, hay muchos tipos y hay mucha gente como Krishnamurti que te dice déjate de buscar
Al principio hay un ejercicio de observador y lo observado, salirte el vacío, silencio, silencio. Luego hay otras cosas que se llaman meditación. A mí, si me preguntáis, para mí la meditación es una meditación de no pensamiento. He hecho de todas, no pensamiento, focalización, lo que tú quieras. Pero para mí la meditación esencial es la de no pensamiento. Y ahí tenéis, yo qué sé, el mindfulness, que es la antisacralización, la práctica perfecta, me gusta, pues sí. Pero el mindfulness tiene miedo a la palabra Dios. Yo entiendo que le tenga miedo a la palabra Dios. Meditaciones guiadas. De nuevo, son guiadas. Yo he hecho meditaciones guiadas, a mí me las han hecho, yo las he escuchado y yo las he hecho. ¿Qué pienso yo de la meditación guiada? Está bien si soy consciente de lo que estoy haciendo. Me voy a dejar entrar que alguien me cuente. Fantástico, pero no olvidaros que eso es también en parte ir buscarle afuera. No es malo ni es bueno, es lo que tú quieras. Está bien, pero acordaros de eso. Meditación, silencio. Hay muchísimas, en el canal tenéis un montón de explicaciones acerca de meditaciones. Permitir que la mente se asiente y observar de manera natural el flujo de pensamientos. Esto así contado es una maravilla. La realidad es que algunas poquitas veces conseguimos esos estados y cuando los conseguimos os aseguro que no se os va a olvidar jamás. Otra manera interesante, si os gusta, y a mí esta me gusta en particular porque una cosa es leer, incluso escribir en el ordenador, y otra cosa es coger la manita, una virome, un lápiz, un boli, tu libretita y anotar. Si a mí me preguntáis, yo opto por esta es potente. Escribir en un diario puede ser una herramienta, para mí lo es, poderosísima, para explorar y registrar nuestras experiencias internas. Al plasmar nuestros pensamientos, emociones e intuiciones en papel, creamos un mapa de nuestro mundo interior que nos permite identificar patrones. Es decir, tú estás de alguna manera sellando, trayendo a la realidad, a utilizar el grafos, la grafía. ¿Por qué? Porque hay un acto voluntario de tu mano, hay un acto voluntario guiado por tu mente y hay un reflejo de lo que estás haciendo. ¿Dónde? En el papel. Ahí lo tienes escrito. Por eso me atrae tanto esto. Como decía, al plasmar nuestros pensamientos en escritura, creamos un mapa de nuestro mundo interior que nos permite identificar patrones, descubrir áreas de mejora y celebrar avances personales. Y os podéis hacer preguntas como las siguientes, o nos podemos hacer preguntas como las siguientes. En el canal también lo he contado. Ejercicios cada dos días, ¿no? ¿Qué emociones predominaron en mi día y por qué? Sí. Cuando llegas a casa o en el camino de vuelta, ¿hubo algún momento en el que sentí una fuerte intuición? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué creencias limitantes he identificado recientemente? Tampoco hay que empezar con el lado de creencias limitantes, porque si no las ves, no son limitantes. Tienes que hacerte la pregunta antes de etiquetarla como limitante. Pero puedes hacer lo mismo con una cosa buena, o que te parece buena. Recurrir a momentos de silencio para mí es una de las fases más importantes. Si es que podemos, porque a veces el silencio está caro, pues se puede trabajar. Lo importante de todo esto es no estresarse, no buscar el ejercicio porque sí, hacerlo de manera natural, sencilla, que no sea ni una obligación ni un sacrificio, nada. Y todo esto, ese sistema, que como veréis se repite todo el tiempo, no es que sea de William Walker Atkinson, es de muchos. William Walker Atkinson lo que hace es destapar esto de la vibración y luego cada uno, como siempre, como hablaba el otro día de la energía del dinero, hace con ella lo que quiere. Importante para mí es entrar en libertad, salir en libertad, volver, entrar, pidiendo permiso a nadie. No tienes que pedirle permiso a nadie.
Porque todas estas cosas que tienen que ver con la abundancia, no es solamente la abundancia siempre en el mismo lugar. Es una abundancia creativa, es una abundancia que reduce el estrés, es una abundancia de bienestar emocional, es una abundancia de disfrute del mundo y de entender. Y ese entender te lleva a una eternidad. Cuando tú concibes, empiezas a entender el concepto de que eres eterno, de que no mueres, del concepto morir, como nos lo han explicado, es un desastre. Cuando lo empiezas a entender, empiezas a soltar de la manera más brutal que jamás hayas imaginado. Ese es el secreto, yo creo, que tienen detrás grandes meditadores o místicos, indios, no indios, hindúes, lo que tú quieras, lo tienen clarísimo. Y ese conocimiento, que puede ser intuitivo, o puede ser por acceso, o trabajado, como quieras, cuando te llega, te cambia todo. Te cambia toda tu conciencia. Te hace ver todo lo relativizas. Y claro, este término relativizar es como que nadie lo quiere porque todos queremos certezas. Pero sí que relativizas el dolor, el sufrimiento, de dónde viene, lo que te hacen, lo que te dicen, el mundo que se cae. Lo llevas a otro lugar, porque eres tú el que estás en control de eso y puedes verlo y puedes ver los polos, los péndulos, las acciones. Acabas integrando y acabas soltando. Y acabas entendiendo un principio que es el principio de paciencia y constancia. Pero de nuevo, esa paciencia y constancia, cuidado. Porque si la constancia es un mero ejercicio repetitivo, no tiene sentido. Igual que el de la paciencia. No tiene sentido. Hemos de soltar. ¿Por qué hemos de soltar? Porque esto no es un ejercicio puntual que hacemos para una cosa. Esto es una cosa que queremos hacer y hacemos para siempre y para todo. Para siempre y para todo. Fijaros lo que digo. Para siempre y para todo. Claro. Repito. Lo repetí con la energía del dinero. Primero, la atención, que es la conciencia de mi vibración. Esto es vital. Sin esto, en eso siempre estamos trabajando. El movimiento de la energía, pero que va asociado con la atención, con la conciencia de tu vibración y el silencio. A más conciencia de tu vibración, más silencio. ¿La energía para qué sirve? Es el segundo punto. Para regenerar, para desatascar, para que nada se nos quede adherido a esa memoria que está aquí detrás del cerebro, arriba de la nuca, como dice Joe Dispenza, que nos entrega 65.000 pensamientos diarios, de los cuales el 95% no son buenos. Dicho esto, voy a cerrar con algunas reflexiones y acciones que podemos poner en marcha. En este recorrido de hoy, capítulo 3, y tiene que ver con la abundancia, con la vibración del pensamiento, con un especial dedicado a William Walker Atkinson, donde tratamos de entender la conciencia interna, lecciones para entender tu mundo interior. Hemos revisado. La conciencia interna es la llave para acceder a los niveles más profundos de nuestra mente y descubrir nuestra esencia verdadera. Hemos explorado el subconsciente y el inconsciente, que nos permite reconocer patrones, creencias y emociones que influyen en nuestra vida. La intuición y el instinto son guías poderosas que, cuando se cultivan, nos orientan hacia decisiones más auténticas. Más auténticas no significa una mierda, sinceramente. Más auténticas es como diferente. Soy auténtico. No, ya denominaría más de paz, más de ser, que no te generan conflicto. Hemos revisado alguna herramienta de meditación, escritura reflexiva, visualización, silencio, que son aliadas del autodescubrimiento. El autoconocimiento se traduce en una mejora en nuestras relaciones, creatividad, bienestar emocional y capacidad para resolver desafíos. Y empezamos por nosotros. Ya os he dicho, recomendaciones: un diario, meditar el silencio, diarios de reflexión,
cómo he estado hoy durante el día, qué he pensado, por qué he pensado eso. Visualizaciones. En resumen, poner en práctica algo que ya hemos oído muchas veces, pero hacerlo de verdad, ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que he estado ignorando de mi mundo interior? ¿De qué manera mi intuición me ha hablado muchas veces en momentos claves de mi vida y yo no he hecho caso, pero sí que la he sentido? ¿Qué hábitos diarios puedo empezar a transformar, ejecutar, primero como entrenamiento y luego trascenderlos para vivir, estar más atento, poder conectar yo mismo como una radio a eso y poder ponerlo en práctica? En resumen, queridos amigos, os dejo con ese tercer capítulo del especial de William Walker Atkinson. El día 4, nos quedan 2, tiene que ver con la magia mental, los secretos revelados de una mente poderosa. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Empezar por cosas sencillas, de verdad, empezar por lo sencillo. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, para mí sería: llego a casa después del día, tengo conciencia de que quiero revisar lo que ha pasado, lo que he hecho, cómo he pensado, y hacer un mini ejercicio. Lo puedes hacer en el coche. Mi invitación, si podéis, hacerlo por escrito. Si queréis lo guardáis y si no, no lo guardáis. Es otra cosa. Cuidaros mucho, un abrazo bien grande, hasta mañana.